Amado Padre Celestial, una vez más, acudo a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que tú seas ordenando mis pensamientos y que tu palabra que ha de ser expuesta llegue a cada corazón, sacando cualquier duda y estableciendo el trono de tu Hijo amado, y para Él sea la gloria, porque por Él estamos aquí. Gracias a ti, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén. Si la base o el fundamento de la fe cristiana, ¿cuál es? La resurrección de Cristo. Por eso Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado o no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces el fundamento de nosotros, de nuestra fe, es la resurrección de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que duermen es hecho. Ya hablaremos más adelante sobre este tema tan importante. Pero si el fundamento de la fe es la resurrección, la fe del Evangelio es Cristo. Dijeron despacio, la fe del Evangelio es Cristo. Porque ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, el anuncio de los ángeles. ¿Y cuál fue el anuncio de los ángeles? Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, miren los títulos, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Ese fue el Evangelio, la buena noticia. Vayan y anuncien que Cristo ha nacido, que el Cristo ha nacido. Y ellos fueron y anunciaron la buena noticia. Ese es el fundamento del Evangelio, es Cristo. Ahora vamos a hablar de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? La persona de Cristo, desde que Él anunció su venida, el reino de los cielos se ha acercado, desde que Él anunció su evangelio para arrepentimiento de las personas, desde que Él anunció su naturaleza de Dios que es, ha sido objeto de señalamientos, pleitos, contiendas. Y en la historia de la humanidad desde entonces para acá ha habido hasta guerras por ello. Pero Él estaba claro en lo que dijo. Y por eso es que el nombre de Jesucristo no puede ser tomado como el que ve un aviso ahí en la autopista, ve un aviso y medio lo lee y chévere, chao contigo. No puede ser así. ¿Por qué? Porque Él dijo así, mire, es que el hombre se las trae. Mire cómo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. ¿Dio espacio a alguna consideración? El que conmigo no es, contra mí es. No hay intermedio. O una banda o la otra banda. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Verdad que él no anduvo por una orilla, como dicen por ahí los llaneros, por la calle del medio? En Mateo capítulo 10, verso 34, por eso es que la verdad trae dispersión de tinieblas. O sea, las tinieblas no eclipsan la luz, sino la luz dispersa las tinieblas.
Él dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Cristo Santo. Porque he venido para poner en disensión o en pleito al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán su propia casa. ¿Sabe? Cuando he dicho que en el momento, en el clímax de la gracia sobre cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestra boca y confesamos a Jesús como Señor, ¿quién se alegra? Bueno, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, pero aquí en la tierra no suena nada. No suena nada. Nadie se alegra. Si usted va, bueno, me recuerdo cuando yo llegué a mi casa con la buena noticia. Hace 43 años llegué a la casa y le dije, bueno, quiero anunciarle que he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Mi hermosa madre dijo así, ese es un guayabo porque lo dejó la novia, eso le pasa a los 6 meses. Pero este guayabo está lejos, tiene 43 años. No lo creían. No lo creían. Pero este parrandero, jugador y no sé qué más, ahora hay que aleluya. Entonces me decían aleluyita. Epa, aleluyita. Tenía como 25 panas de esos, tú sabes, panas de fin de semana de la universidad. Cuando les anuncié que Cristo ahora es mi Señor, me quedaron 2. 2 nada más. Nadie se alegra por eso. Porque las tinieblas no aman la luz, sino aman las tinieblas. Así que no pretenda al anunciar a Cristo que se alegran a los que le anuncian, sino los que están detrás de usted. Porque más son los que están con usted que los que están contra usted. Nosotros, los que hemos confesado a Cristo, los que hemos sido los llamados escogidos de Dios. ¿Sí? Los escogidos de Dios, los llamados de Dios. Somos los que estamos llamados a conocer a Cristo. Pero no conocerlo como superficialmente se conoce en la cultura evangélica, sino conocerlo íntimamente. Y saber que cada una de sus palabras no fueron en balde, cada una de sus palabras son verdad. La verdad. Por eso, usted tiene que tener una posición en cuanto a Cristo. ¿Cuál es la posición, pastor? Bueno, estar dispuesto a dar su vida por Él. Aquí suena fácil. Es que la metan al Dicín allá en Naguanagua, en el Dijicín. A ver si suena fácil. Una vez me llevaron preso a la Navajespínola, porque alguien había tomado mi cédula y la había estafado a gente, entonces yo parecía como el solicitado. Y nada, preso, me quitaron los cordones de los zapatos, la correa, los bolsillos hacia afuera. Y yo en ese momento decía, ¿qué está pasándome? Señor, ¿qué me está pasando?
Dijo un policía, este se ve sano, vamos a ponerlo del lado de los sanos. ¿Dijo? Pusieron al lado izquierdo y al lado derecho se veía como un túnel. Ahí fue donde se quemaron aquellos 68. Y yo llegué y lo único que hice fue arrodillarme en ese calabozo y habían como 4 personas más. Y preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres conmigo? Tú sabes que yo no soy un hombre capaz de estafar a nadie. ¿Qué es esto? No sé si era una queja o era un gemido, era un dolor, el Señor. Después que terminé de orar, se acercó un hombre y me dijo, veo que eres religioso. Y dice, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. A ese hombre, por ese hombre Dios me llevó allá. Porque en los siguientes minutos ese hombre abrió su boca y confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, Dios tiene un propósito. El hombre haciendo la oración, yo abrazándole, y el policía dice, Alejandro García, venga afuera. Dios a veces nos pasa por circunstancias que no entendemos. Pero que no se pierda nuestro enfoque, aunque se turbe nuestro corazón y nuestra alma, tiemble, no pierda la brújula, porque el norte está claro. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso usted no puede tomar ligeramente a Jesucristo. O lo acepta o lo rechaza. No lo deje esperando en la puerta. O lo recibe como lo que es, o lo rechaza. Jesús, como dice el libro del doctor McDowell, ¿es un lunático? ¿Es un esquizofrénico? ¿O es quien dijo ser? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién sabe quién es Jesucristo? Solamente, óigame bien, lo saben aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para revelarse a ellos. Los demás hablan gamelote. Ahora, lástima que cualquiera que se diga llamado o escogido no sepa defender quién es su Señor. Eso sí da lástima. Lástima que no haya uno de quien Dios diga, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque Él no se avergüenza de mí. Porque donde quiera que va pone mi nombre en alto. Porque Él me trae honra, porque Él me trae gloria. Como dice el Salmo 90, cuando clame a mí, yo diré, heme aquí. Solo aquellos, permítame ser muy absoluto en este término, solo aquellos a quienes Dios llamó, es aquellos a quien Dios se revela. Así que entremos en materia. Punto número 1. ¿Quién es Jesús? Si queremos saber quién es Jesús, yo voy a partir de cero. Si queremos saber quién es Jesús, lo primero que tenemos que saber es cuál es su naturaleza. Y para saber qué es la naturaleza, tenemos que definir qué es la naturaleza. Y la naturaleza la podemos definir así.
es el conjunto o la sumatoria de propiedades, virtudes que caracterizan una sustancia. Puede poner cualquier ejemplo. Ponga el aluminio. Tiene características que el aluminio de dureza, de ductibilidad, sí. Entonces es aluminio. El oro, por ser un metal noble, tiene estas características. Sí, entonces es aluminio. Entonces cuando hablamos de Cristo, tenemos que enfocarnos ¿en qué? En su naturaleza. Voy a hacerlo de manera deductiva para que nosotros vayamos caminando pasito a pasito. Partiendo del hecho, entonces, voy a decir cuál es la naturaleza de Cristo. Voy a entrar a ello. Para ello, entonces, voy a tomar un perfil de una naturaleza. ¿Cuál? La de Dios, la naturaleza divina. ¿Van conmigo? ¿Cuál es el perfil o las características y virtudes de la naturaleza divina? Escriba ahí punto número 1, es eterno. El único que es eterno es Dios, es eterno. Es santo. Nosotros estamos llamados a ser santos, pero Él es por naturaleza santo. Es perfecto. Es inmutable. Es omnipotente. Es omnisciente. Es omnipresente. Es creador. El único que tiene vida eterna, el Zoe, es Él. ¿Están copiando? Por decir algunas, podemos citar muchas, pero por decir 5 o 6, esos son un perfil. Partiendo de ese perfil, entonces, veamos si Jesús se sujeta a ese perfil. Venga conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. Voy a leer solamente los 3 primeros versos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora voy a desglosar los versos del último hacia arriba, del 3, 2, 1, ¿ok? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? El Verbo. ¿De quién está hablando la oración? ¿Del Verbo? El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? El Verbo. El Verbo. Entonces estamos claros que cuando dice, este era en el principio con Dios, este es el Verbo. Y cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas, Él es el Verbo. Y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Verbo en el verso 1 dice que en el principio ya era el Verbo. Y no solamente que era el Verbo, sino que el Verbo estaba cara a cara con Dios. De tal manera que el Verbo es una persona y Dios es otra persona. Son dos individualidades. Y dice también, al final del primer verso, dice, y el Verbo era Dios.
Tremenda declaración de Juan. Más adelante vamos en los próximos mensajes vamos a ir hablando más de Cristo. Pero vamos a echar por tierra las herejías de los arrianos que buscaban degradar la persona de Jesús. Después hablaremos de eso. Entonces, solamente hemos hablado de quién, de Dios y el Verbo. Y Juan dice que entonces si el Verbo era Dios, el Verbo era omnisciente, omnipresente, era santo, tenía eternidad, tenía señorío, era creador, porque dice que todas las cosas por él fueron hechas, tenía perfección y eternidad. El Verbo. Pero más adelante dice el verso 14, ¿qué dice? Dice que aquel Verbo del versículo 1, del versículo 2 y del versículo 3, en el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel que fue hecho carne, dice que el Verbo se hizo carne. Pero en el versículo 17 dice que ahora el propósito del que se hizo carne es mostrar la gracia y la verdad de Dios. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. Propósito. Ahora ya el Verbo encarnado, así le vamos a llamar, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado. El coautor y ejecutor de todo lo creado, bendito sea su nombre. El hacedor de lo visible y de lo invisible. ¿Alguien ha visto las fotos del Hubble, del West, de todos esos satélites que andan por el mundo, viendo la inmensidad del universo? Dice que todas las cosas fueron hechas por él, Dios mío. Todas. Trillones, millones de estrellas. Galaxias enteras. Pero hubo una pequeñita esfera que él escogió para mostrar su gloria. No, esto no lo entiende nadie. Así que el propósito entonces de Cristo ahora, del Verbo encarnado, es anunciar a la humanidad, al mundo, al Dios de gracia, al Dios de amor y al Dios de verdad. Que Dios no está distante, porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Cristo. La gracia a través de la cual, condición a través de la cual Dios daría la fe para que el hombre pudiera ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Aunque estaba en el cuerpo, según la palabra carne, fue hecho carne, es la palabra S-A-R-X, sarx, la palabra carne. Vino a mostrar toda su naturaleza divina. Pablo señaló así, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, diga conmigo, toda la plenitud de Dios.
O sea, ¿qué está diciendo, pastor? Bueno, todos los elementos que dijimos hace un momento que conforman el perfil de la naturaleza divina, de la sustancia divina, están en Cristo. Entonces este no era cualquier profeta. Este es Dios. Toda la plenitud de Dios habitó en Cristo. Toda la plenitud de la sustancia de Dios, de la esencia de Dios, está en Cristo. En un cuerpo. Si busca conmigo también este pasaje que me encanta tanto de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero mire lo que dice el versículo 3. El cual, ¿quién es el cual? Cristo, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, o sea, la expresión máxima de todos sus atributos. ¿Me entiendes? La gloria es el reflejo total, la manifestación de todas las virtudes de Dios. Esa es su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Te dan cuenta que no tiene imagen las sustancias de Dios porque Dios es espíritu? Pero las sustancias de Dios se hicieron imagen en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Su presencia, su mirada, sus palabras, sus órdenes. Por eso alguien dijo, nunca alguien ha hablado así. Sus hechos. Por eso le dijo a Felipe allá en el Juan 14:9, le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, no es por el cuerpo, no es por la imagen del cuerpo. El que me ha visto a mí se quiere referir, el que me ha oído, el que ha visto todo lo que he hecho, si no creéis a mis palabras, dice así, creedme por las mismas obras, porque las obras dan testimonio de quién soy. Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué hubiésemos hecho? De rodillas, ¿verdad? Bueno, quizás sí. Él manifestó la sustancia de Dios con poder, con conocimiento. Vamos a usar próximamente un versículo. El Padre y yo uno somos. Humosos es la palabra que habla de la unidad. Y gracias a Dios ese fue el resultado del concilio de Nicea en el 325. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Mire, hermano, voy a hacer un paréntesis pequeñito aquí. ¿Sabe por qué Dios permitió esa visión del emperador Constantino y toda esa cuestión de 11 años después del concilio de Nicea y todas esas cosas? Porque estaba requebrajado. A los cristianos no los paraba nadie, ni la hoguera ni los leones, porque ellos estaban como Ramón Arocha, hablando hasta durmiendo, pero hablando de Cristo. Y Dios era claro, un pueblo dividido contra sí mismo no prevalece. La iglesia primitiva se sostenía. ¿Cuántos apóstoles eran? 12, incluyendo a Matías ahora. Y ellos perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. Eran los apóstoles y había una sola doctrina. Por eso en toda iglesia tiene que haber una sola doctrina. Porque si no hay división. Para nosotros entonces está claro que Cristo y el Padre uno son. ¿Uno son en qué? En esencia. Aunque son dos personas. Pero la esencia, la naturaleza, es una. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Concluimos entonces en este primer punto, que Jesús, siendo el Verbo, que tenía la misma sustancia, la misma identidad, la misma singularidad, la misma naturaleza que el Padre, estaba ahora manifestándose en un cuerpo humano. Jamás acepte algo diferente. Porque muchos han querido degradar la persona de Cristo. Como los arrianos, a que era un hijo, un Dios pero hijo. Dice esa palabra, logos prostonteo. Dice, estaba de igual a igual, cara a cara. El Verbo y Dios. Por eso me encanta cuando Él dice allá en Juan 17:4, dice, devuélveme la gloria que tuve contigo, la gloria que compartimos antes que el mundo fuese. Pero ahora en ese cuerpo estaba sujeto al Padre en obediencia, porque, ¿sabe? Este unigénito del Padre era el único molde, el único que había de manifestar a los hombres el molde de hijos que Él quiere que seamos nosotros. Amén, pastor. Me encanta su pasión, pastor. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Si no procuramos eso, estamos apuntando a un lugar errado. Estamos errando, estamos pecando. Si me conformo con lo que mi espejo me dice que soy, estás apuntando mal. Rompe el espejo. No lo rompa, voltéelo. El mejor espejo que tengo es este. Este es el canon. Esta es la norma, la regla. Yo tengo que ver mi vida reflejada aquí. Porque si mis hechos no dicen de lo que está aquí, que se conforman a lo que yo hago, entonces estoy equivocado. Ahora Jesús en la carne es el Cordero de Dios. El Cordero bendito de Dios. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo el profeta Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repita conmigo, que quita el pecado de mi vida. Por eso le señalé la semana pasada la importancia de montarnos en estas etapas del crecimiento a una vida plena. Porque no nos podemos conformar al perfil de los evangélicos de hoy.
No importa que le digan lo que le dé la gana. Porque Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no agradaría a mi Señor. Y tener temor de Dios es tomar las cosas de Dios en serio. Hebreos 10, versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Un solo sacrificio satisfizo la demanda de la ley. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. Por eso le digo que cada vez que nosotros le decimos al Señor, perdóname, estamos devaluando el sacrificio que Él hizo. Porque Él dijo que con el sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces no hay que estar pidiendo perdón. Ese es un chiste que le metieron en la iglesia tradicional. Que había que ir todos los domingos a confesarse. Eso no es verdad. La obra eterna, la obra perfecta, la hizo Cristo para siempre. No hay que poner más sacrificio, no hay que nada. Simplemente cuando erramos, confesamos. Señor, me equivoqué. Señor, mira, erré aquí. Reconozco que dije lo que no debí haber dicho. Ay, pero me sacaron la piedra. Entonces, Señor, mira, no, ponle un candado para que no me saquen la piedra, ¿verdad? O sea, porque algunos aquí alaban a Dios y tal, pero cuando llegan a la casa que el hijo o la hija le sacan la piedra, dice palabras que no están censuradas por la hora. ¿Estamos claros? Aleluya. Como Gabaón. ¿Fue Jesús entonces el cordero dispuesto por Dios? Amén. ¿Ideal? Amén. ¿Perfecto? Amén. ¿Necesario? Amén. ¿Suficiente? Amén. Aleluya. Entonces diga aleluya conmigo, diga aleluya. Necesario para ser aceptado por Dios. Por eso el salmista en el Salmo 16 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque Él es santo y sin pecado. Pero murió porque sobre Él vinieron todas nuestras iniquidades. Él pagó nuestra culpa. Este es el cordero de la Pascua. ¿Se acuerda que había que comer un cordero? ¿Se acuerda que le dijeron, tinta la casa con un hisopo con la sangre del cordero? Porque había que seguidamente la liberación de Israel de Egipto. Él es el cordero de la Pascua. Él es el cordero de Abraham. ¿Se acuerda cuando fue a sacrificar a su hijo? Él es el cordero que Dios había de proveer. Porque no lo podía proveer nadie más, sino Dios, el único que podía proveer un cordero perfecto. Amén. Pero dice también en el pasaje en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino. A anunciar la gracia, a anunciar la verdad a su pueblo, a pagar el precio por nuestra redención. Pero dice la otra oración, y los suyos no le recibieron. ¿Sabe? Nosotros cuando nos gozamos al hablar de Él y se ensancha nuestra boca para hablar y darle gloria,
En Mateo 9, le dijeron blasfemo. Versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo en su omnisciencia Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí viene lo bonito de él. 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó. Aleluya. No sé por qué yo estoy enamorado de él tanto. Me enamora hablar de él. Me cautiva hablar de él. No. Ese tiene demonio. Por Belcefú, él fue hecho fuera demonio. Dijeron los fariseos. En Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, tienes demonio? Mire, la paciencia de mi Señor, eso tengo que aprender todavía, pues. Más paciencia. ¿Cómo le vas a decir a él que tiene demonio? Pero bueno, yo no tengo demonio. Sino que honro a mi Padre. Entonces, a lo suyo vino a predicar el Evangelio, el acercamiento del reino y el arrepentimiento y devolverse a Dios. Y a dar su vida en rescate por nosotros. Por toda la humanidad. Siendo solamente eficiente para aquellos, los escogidos. Y los suyos no le recibieron. Y los suyos le rechazaron. Pero ¿quiénes le recibieron? La mujer samaritana le recibió. Y le dijo la mujer en Juan 4:25, sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo quiero pensar, ¿a usted no se le ha demudado el rostro cuando le dicen algo? Por ejemplo, cuando usted va a buscar la nota en un examen y dice saliste raspado. ¿Y usted qué hace? Se le va la sangre del cuerpo, ¿verdad? En ese momento suda frío. Ahora, ¿qué pasó en el rostro? Yo estoy especulando, permítame. Pensando cuando él entra en aquella conversación que le pide dame de beber y entran en esa conversación y le hace toda aquella declaración de que 5 maridos ha tenido y el que tiene no es tu marido, allá en el 18. Pero ahora en el 25 dice estas cosas y en el 26 le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, se develó, se abrió, dijo, yo soy. Cuando esa mujer escuchó, yo soy, me imagino que se hinchó su corazón. Y fue libre su corazón porque llegó la palabra que ella necesitaba. ¿Se acuerdan aquel ciego, aquel que había sido sanado? En Juan 9, que después la gente, las autoridades lo botaron, lo expulsaron. En el versículo 35,
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mira aquí. Y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Aleluya. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Creo, Señor. Y le adoró. Él preguntó y dijo en Mateo 16:15. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió: bienaventurado eres, hijo de Simón. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo que tú eres Pedro. Y sobre lo que acabaste de decir, sobre esa piedra, sobre esa declaración que yo soy el Cristo, levantaré mi iglesia. Ahora, con todo esto que les he dicho, tómese un momento. Cierre sus ojos ahí donde está. Y le pido, tómese un momento, por favor, un momento. No sé si hay en la congregación alguien que no haya recibido a Cristo. Pero tengo algo que debo decir. Para todos. Él dijo así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe? A él lo increparon, lo intervinieron, lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio a mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Eres tú su oveja? Deseo con todo mi corazón que esta palabra sea una roca de ahora en adelante en tu vida. Y si alguien o a alguien usted considera que debe enviar este mensaje por YouTube, hágalo. Porque quizás muchos están esperando escuchar esta palabra. Dios no envía su palabra sin propósito, sino con el propósito de dar vida y vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tuya y solamente tuya es la gloria. Mi alma te bendice en esta hora y te doy gracias por haberme en tu gracia concedido el predicar tu palabra. Gracias, Dios, porque sé que tu palabra hará el propósito de edificar tu cuerpo, edificar tu pueblo, para que ninguno sea movido en ningún milímetro de esta fe acerca de ti. Que tú seas siempre reconocido como Dios que eres. Así como dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Padre, que tu palabra pueda ser esparcida
como hacía la iglesia primitiva. Iban y anunciaban, y anunciaban, y anunciaban. Para que tú seas conocido. No hay otro propósito. Y para que vengan a ti aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te doy gracias y despídenos con tu paz. Amén.